paz y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Bueno, el ferrocarril era una de las empresas más grandes que había en el país, tenía casi 100.000 obreros. Yo entré en el 81. Y en esa época los ferroviarios jugaron un papel importante en la pelea contra la dictadura. Había habido paros en el 77, en el 79, después en el 81 y 82 hubo paros bastante fuertes. En Plaza Constitución estuve un año, tuve 3 años y pico en Escalada y 9 años en Lavallol. Bueno, nosotros en Lavallol yo fui en el 85 y bueno, fue todo un proceso nuevo que tuvo que ver con la electrificación del ferrocarril. La electrificación cambió en parte el ferrocarril, porque surgieron sectores nuevos. Los conductores de los trenes eléctricos, en general entró el sector juvenil, que venía de trabajar en la parte del diésel, de las locomotoras, mucho como foguistas, como ayudantes del conductor, y que pasaron a ser maquinistas del eléctrico. Entonces hubo una renovación generacional bastante importante. Entonces en todos esos sectores entró gente nueva, joven, que venía de otros lugares del ferrocarril, pero que en general opositora a la burocracia. Y bueno, en el 86, 6 meses después de la electrificación, le ganamos la seccional a la burocracia. La Unión Ferroviaria tenía 220 seccionales en esa época. Y acá se armó una lista opositora, una lista única opositora, que le gana a la gente de Pedraza, que en ese momento el interventor de la seccional era el Gallego Fernández. Y que fue candidato a secretario general en el 86. Y yo lo conocí a Pedraza en el 82. Se había hecho una reunión de la coordinadora Interlíneas, que se había formado bajo la dictadura, donde había bastante participación del activismo, de sectores de izquierda o radicales, comunistas, socialistas y peronistas también, y con algunos tipos de la lista verde de Pedraza que participaban, que de muchos años, ¿no? De desinversión, de compra de insumos, de mantenimiento de vías, de locomotoras. Todo eso hecho junto con negociado de las empresas privadas. Entonces había contratos escandalosos. Por ejemplo, compraron locomotoras General Electric, que eran una de las que hacían una zona local del ferrocarril, y a los 2 o 3 años le sacaban el motor original que traían y le metían motores Fiat, que andaban peor que los originales y además eran necesarios porque el motor de una locomotora dura años. Y se le llamó remotorización. Algún presidente lo justificó y entonces había grandes negociados. Y ya hubo algunos intentos de privatización bajo el gobierno de Alfonsín, que fracasaron porque no tenían una decisión política muy fuerte. En febrero del 89 se desata un proceso hiperinflacionario que lo desataron las grandes empresas exportadoras de grano y las fábricas de alimentos. Y bueno, entonces hubo medio una población que muy sensible a toda la situación de la crisis económica, porque fue una cosa muy crítica, de hambruna, ¿no? De que por ahí los precios aumentaban 3 veces el mismo día.
Entonces fue receptivo a estos proyectos del gobierno de privatización. Ya con el menemismo no, ya con el menemismo ya hubo toda una campaña mediática muy fuerte a través de los programas de Neustadt, de Mariana Grondona, Haddad, que tenía un programa en esa época con Longobardi, o sea, de muchos canales con mucha audiencia, donde hubo una campaña de que el cáncer del país eran las empresas del Estado, que daban un déficit enorme, entonces que la solución era privatizarlas y racionalizarlas. Entonces ellos se integran, o sea, son los conversos, se integran y se burocratizan, son tipos que se empiezan a adaptar a lo que es la burocracia sindical y hacen carrera dentro de la burocracia sindical. Antes nunca habían tenido cargos importantes. Y ya en los 90, digamos, ellos se integran de entrada al proyecto menemista. Son furiosamente menemistas y a favor de la privatización. Son los que arman la lista de despidos. Ahí hubo una resistencia contra las privatizaciones, que lamentablemente fue minoritaria. Porque ellos, así como con esa campaña mediática de Neustadt y Grondona que hablaba antes, convencieron a gran parte de la población de que había que privatizar, pero también convencieron a la mayoría de los ferroviarios. O sea, fue un lavado de cabeza a la mayoría de los ferroviarios que empezaron a decir, bueno, por ahí con la privatización estaremos mejor. Fue una política bastante hábil, porque por un lado desinvertían en el ferrocarril, entonces vos veías que la empresa se venía abajo. Mantenían los sueldos por debajo del nivel de un obrero de fábrica, entonces ganaban poco. Entonces, y por el otro lado decía, bueno, el cáncer del ferrocarril que pierde $1 millón por día, qué sé yo, hay que privatizarlo, hacerlo más eficiente. Entonces todo un sector empieza a decir, bueno, por ahí, como no se consigue nada, encima la burocracia frenaba la lucha o boicoteaba las luchas, la realidad fue que rajaron al 90% de los trabajadores. Pese a eso hubo una resistencia importante de algunas seccionales de la Unión Ferroviaria y una mayoría de seccionales de la Fraternidad y de APDEFA, que era el sector de los jefes, y de señaleros. Se armó una coordinadora interseccional que llegó a tener unas 30 y pico de seccionales. Y en general estaban los partidos de izquierda, estaba el PC, estaba el PO, el MAS. Ubaldini logra desarticular eso. O sea, Ubaldini hace que combate contra Menem, larga un paro y una movilización, pero en realidad es para desactivar todo. La coordinadora esta se desarma y después hay una huelga en Telefónico que se pierde. Todo eso es en el año 90. Porque nosotros le ganamos la elección en el 86 a Fernández y en el 90 nos hacen fraude para presentar lista única y le ganamos el juicio. Cayó en un juzgado, un juez bastante piola, que falla en contra de en pleno periodo menemista, ¿no? Pues ya estaba Menem en el gobierno y tuvimos 3 años más en el sindicato. Y empezó toda una lucha fraccional interna muy fuerte, muy dura. Así que en el 94, fin del 94, o sea, el 1 de enero del 95, que es cuando me despiden, fue una culminación de golpes, porque habíamos perdido la batalla en el ferrocarril, intervino en la seccional, después se dividió el partido, y después bueno, nos terminaron despidiendo. Del taller donde estaba yo, que éramos 220, quedaron 35 compañeros. Y ahí un poco es de nuevo reorganizar, ¿no? Reorganizar tu vida, porque volver a buscar trabajo. Ya a los 40 años yo había trabajado casi siempre en mantenimiento, ya era viejo para el mantenimiento, o sea, las fábricas no te tomaban, así que bueno, tuve que entrar a trabajar en ventas, terminé los estudios secundarios y con el título técnico entré en la docencia. Empecé a dar materias técnicas y a enseñar matemáticas.